¿Quieres conocer más de tus impuestos? ¿Saber de tus derechos como contribuyente? Sintonízate en Frecuencia Fiscal, un programa de análisis, difusión e investigación. ¿Eres emprendedor, estudiante o empresario? Frecuencia Fiscal es para ti. Te invitamos a ser parte de esta nueva cultura en los impuestos. ¡Comenzamos! Buenas tardes, bienvenidos a su programa Frecuencia Fiscal, aquí por Frecuencia Tech. Nuestros datos de contacto, dudas@frecuenciafiscal.com.mx y nuestros canales en YouTube y en Facebook, Frecuencia Fiscal. Bueno, esta tarde, primero que nada, enviándoles un saludo y bueno, por aquí tenemos un aviso. El día 18 de agosto, por aquí en una actividad de Frecuencia Tech, cada año hacemos por ahí un recorrido a algunas partes de aquí del estado de Nuevo León. Este año vamos al municipio de Montemorelos y estamos pidiendo de su ayuda para aquellos que nos están escuchando. Bueno, este año vamos a llevar mochilas para todos los niños, alrededor de 200 niños de las comunidades de Montemorelos y lo que les pedimos su ayuda para recabarlas aquí con Willy en la cabina de Frecuencia Tech. Hasta el día 17 de agosto aquí vamos a estar recogiendo las mochilas para si nos pueden ayudar, por ahí se comuniquen con Willy en cabina y nosotros haremos la actividad de estarlas entregando. Bueno, el día de hoy vamos a hablar de un contrato muy común, un contrato que probablemente todos lo hemos hecho alguna vez, pero sin embargo pues no sabemos el nombre legal o el nombre técnico. Es el contrato de mutuo. Bueno, ¿qué es el contrato de mutuo? El contrato de mutuo, de acuerdo a la legislación civil, que es la que regula todos los contratos, es un contrato privado por medio del cual un sujeto denominado mutante se obliga a transferir la propiedad de una suma de dinero u otra cosa fungible a otro sujeto denominado mutuario, quien se obliga a devolver otro tanto igual o de la misma especie y calidad. Bueno, esto es literalmente el préstamo que vamos y firmamos en un banco, el préstamo que firmamos en una tarjeta de crédito. Esto es lo que conocemos, o bueno, es lo que legalmente se conoce como un contrato de mutuo. Bueno, nosotros lo conocemos simplemente como un préstamo entre personas, ya sea físicas o morales, o personas de cualquier naturaleza jurídica. Entonces, legalmente esto se llama un contrato de mutuo. Y bueno, en él intervienen tres partes, que es el mutante, que es el sujeto que otorga el préstamo, el mutuario, que es el sujeto que lo recibe y tiene la obligación de pagarlo, y el objeto del mutuo, que generalmente puede ser dinero o una cosa fungible. ¿Qué son las cosas fungibles? Bueno, las cosas fungibles son aquellas que se pueden reemplazar por otras de la misma especie, calidad y cantidad. Bueno, por ejemplo, el dinero. Bueno, si te presto 1,000,000 de pesos, pues me regresas 1,000,000 de pesos. Es la misma calidad, la misma cantidad y la misma especie. Pero, por ejemplo, te puedo prestar 1,000,000 de pesos y me pagas con un inmueble que vale 1,000,000 de pesos. Bueno, es reemplazado por algo que es de la misma calidad y cantidad, más no de la misma especie, pero se puede convertir. Finalmente, algo no fungible podría ser, por ejemplo, una obra de arte pintada por Picasso. Pues eso sería algo no fungible, porque si no hay otra pintura o la misma pintura, no puede ser reemplazada con la misma calidad, porque primero pues la persona ya no existe. Entonces eso sería una cosa no fungible, aquello que no se puede sustituir. Entonces aquí estamos hablando, generalmente lo más común es el dinero. Entonces vamos a ver los aspectos de este tipo de contrato. Este tipo de contrato puede ser simple o puede ser con interés. Simple es el préstamo donde no obtienes una contraprestación, es decir, no obtienes un beneficio por hacer el préstamo, por hacer el contrato de mutuo. Es decir, yo te puedo prestar 1,000,000 de pesos y quedamos que en un año me vas a regresar exactamente 1,000,000 de pesos. Entonces ese sería un contrato de mutuo simple. Un contrato de mutuo con interés, pues bueno, sería que pactáramos una tasa de interés dentro del contrato de mutuo. Es decir, no sé, si te presto 1,000,000 de pesos, pactamos que la tasa es del 10% a un año. Bueno, dentro de un año
me vas a pagar 1,100,000 pesos ya con los intereses. Entonces, esa es la diferencia. Ahora, ¿cuál es la importancia de esto? Esto es importante en muchos sentidos, en el tema empresarial sobre todo. Y bueno, nosotros inclusive como personas físicas, aquellos que estamos por salario, las amas de casa, todos estamos incluidos en esta posibilidad de tener un contrato de mutuo. ¿Por qué? Bueno, porque hay una tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de diciembre del 2016, donde dice que la autoridad, o sea, en este caso el SAT o Hacienda, como lo queramos ver, tiene la potestad de presumir ingresos cuando hay depósitos en una cuenta bancaria del contribuyente. Es decir, de acuerdo al criterio de la Suprema Corte de la Justicia, es válido que el SAT, y esto ya lo hemos dicho nosotros aquí en algunos programas anteriores, es válido que el SAT, para efectos fiscales y para efectos de recaudación de impuestos, ellos toman el criterio de que cualquier depósito en una cuenta bancaria, mientras no me compruebes lo contrario, es un ingreso. Entonces, ¿por qué se vuelve relevante un contrato de mutuo? Bueno, se vuelve relevante un contrato de mutuo porque si me prestaron dinero, pero no tengo manera de comprobar de que es un dinero prestado, es decir, en mi cuenta aparece el depósito, pero no tengo un documento legal que avale que me prestaron el dinero, técnicamente el SAT tiene la potestad de establecer que eso es un ingreso fiscal. En esta tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, específicamente dice: la facultad tiene la autoridad para considerar los depósitos bancarios no registrados en la contabilidad del contribuyente como ingresos o valor de los actos de actividades por el que se deba pagar contribuciones. Es la tesis aislada número 21 a 116A de la 10ª época, emitida en diciembre del 2016. Bueno, entonces, bajo este supuesto, y como la Corte ya avaló que la autoridad tiene esta facultad, bueno, se vuelve importante tener en la mente este tipo de contratos. Ahora, ¿por qué nos pueden servir? Bueno, común en la vida cotidiana nosotros recibimos préstamos de familiares, de amigos, inclusive hay empresas que les prestan a sus socios o socios que le prestan a la empresa. Entonces, más sin embargo, nunca se tiene la precaución de tener este tipo de contratos. Es importante, ¿por qué? Porque bueno, ya lo vimos, la Suprema Corte de Justicia establece que la autoridad tiene la facultad de establecer que eso es un ingreso. Entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, es simplemente conseguir el formato de este contrato de mutuo, que bueno, por ahí en internet lo pueden encontrar fácilmente. Hay contratos tanto de mutuo simple como de mutuo con interés, y bueno, con el simple hecho de tener este documento se vuelve válido. Ahora, este documento, ¿cuáles son las características? Bueno, la principal es que el contrato de mutuo depende de un contrato para existir, es decir, para que se perfeccione, bueno, tenemos que tener un documento firmado que expresamente hable de un contrato. Es bilateral, ¿por qué? Porque hay obligaciones para las dos partes en este tipo de contrato. El mutuante se obliga a entregar el dinero, por ejemplo, si estuviéramos hablando de un préstamo de dinero, y el mutuario, bueno, pues por su parte se obliga a pagar esa suma de dinero y en su caso los intereses. En el caso de que sea gratuito, pues bueno, puede ser simplemente la obligación de devolver únicamente la cosa, ¿no? O el bien que se prestó. Los efectos fiscales. Ahora, aquí, digamos que esta es la parte legal, así a nivel global, es la parte legal de que tiene que tener la formalidad de estar por escrito, de estar firmado, de preferencia con algunos testigos que firmen de que se está haciendo efectivamente el préstamo y en su caso, bueno, en futuro la devolución. Otro tema que establece la Suprema Corte de Justicia en esta tesis es que para desvirtuar un contrato de mutuo con interés, la presunción para desvirtuar la presunción que hace la autoridad, se necesita comprobar mediante los estados de cuenta del mutante y del mutuario, es decir, del mutante porque se tiene que comprobar que salieron, por ejemplo, en el ejemplo que citaba, que salió el 1,000,000 de pesos
y bueno, del mutario, que en su momento, dependiendo de cómo se haya pactado, se hicieron los pagos al mutante. Entonces, la forma de desvirtuar, de acuerdo ya a lo establecido por la Suprema Corte de Justicia, es si el SAT, por ejemplo, llegase a decirte, oye, este $1,000,000 que tienes en tu cuenta es un ingreso, tú tendrías la forma de desvirtuar esa observación de la autoridad es comprobando que de tu cuenta se hicieron transferencias a la cuenta original de donde recibiste el dinero. Es decir, muchas veces entre las cuentas, entre los propios socios y las empresas, no tenemos la precaución de devolver el dinero a la misma cuenta de donde salió el préstamo. Es decir, si el socio le presta a la empresa y el socio tiene una cuenta en el banco X y de ahí sale el dinero para prestarle a la empresa, bueno, muchas veces no se tiene la precaución y la empresa cuando le paga ese préstamo lo regresa a la cuenta del banco Y. Entonces ahí ya tenemos la posibilidad de un problema porque no fue y regresó en las mismas cuentas. Es importante este tema para aquellos amigos que son empresarios y que acostumbran a hacer esto, bueno, tomarlo en cuenta, porque al final la revisión del SAT pudiera ser un poco agresiva y pudiéramos meternos en estos temas. Ahora, ¿por qué es mejor un préstamo de mutuo que una capitalización? Bueno, por el simple hecho de que si tú capitalizas tu empresa con tu dinero, para sacar ese dinero de la empresa, bueno, tendrías que hacer una reducción de capital. Aparte de que cuando tú capitalizas la empresa tienes que hacer un acta de asamblea. Cuando finalmente, si lo documentas como un préstamo mediante un contrato de mutuo, bueno, simplemente se hacen los movimientos del dinero y no tendrías que hacer más que comprobar que es un contrato de mutuo. En el caso de una capitalización, si tú quisieras tener tu dinero de regreso como socio, bueno, tendrías que hacer una reducción del capital que ya aumentaste en la sociedad. Es importante por ahí también que tomen en cuenta ese tip. Bueno, vamos a ver los efectos fiscales. La obtención de un préstamo es acumulable para efectos de la ley del impuesto sobre la renta. Bueno, no necesariamente, siempre y cuando tengamos a la mano este contrato firmado, como comentábamos, porque de lo contrario, si no tuviésemos el contrato, lo que está pasando en nuestro haber patrimonial, que finalmente es lo que debe de pagar impuestos, es que se está incrementando. Y la manera de comprobar de que no se está incrementando mi haber patrimonial es, uno, mediante el contrato de mutuo, y segundo, mediante los pagos, es decir, el regreso de ese dinero a quien me hizo el préstamo. Aquí es importante, por ejemplo, también suena un poco extremista, mas sin embargo, entre personas físicas, entre hermanos, entre primos, entre tíos, es común que nos prestemos dinero. Bueno, el deber ser es que deberíamos de tener por ahí un contratito ahí firmado, por si algún día nos llegase a revisar el SAT. Hay que recordar que no estamos hablando de que el SAT vaya a llegar explícitamente o pueda llegar explícitamente a revisarte a ti, sino que hay que recordar que hoy el SAT ya tiene muchos medios de información, tiene acceso a los bancos, tiene acceso a las cuentas bancarias, claro, mediante oficios, no porque los bancos envíen directamente la información al SAT, pero sin embargo tiene la facultad de poder establecer y mediante la Comisión Nacional Bancaria pedir estados de cuenta de cualquier persona. Entonces, bajo ese supuesto, bueno, se vuelve importante por ahí tenerlo presente para poder desvirtuar en dado caso estas posibles observaciones por parte de la autoridad. El otorgamiento de un préstamo a la sociedad, de la sociedad a sus socios, podría considerarse un dividendo ficto. Bueno, aquí es importante, ahorita hablábamos de que es común que los socios le presten a la empresa para cuestiones operativas o para cualquier tema de operación de la sociedad, y bueno, ahí debería de haber este contrato, mas sin embargo también puede existir o es normal también que la sociedad o la empresa, la persona moral, le preste a su socio. En este tema hay que tener cuidado porque de acuerdo a la ley del impuesto sobre la renta, si no tenemos bien documentado que la empresa le está haciendo un préstamo a su socio,
estamos en presencia o pudiéramos estar en presencia de un dividendo ficto. ¿Qué es un dividendo ficto? Bueno, un dividendo ficto es aquel que presume la autoridad que se dio por una situación que está contemplada en la ley, y los préstamos a socios están contemplados en la ley del impuesto sobre la renta como dividendos fictos si no se cumplen ciertos requisitos. Entonces, por ahí es importante tener documentado el préstamo. Y bueno, si esto es algo que normalmente hacemos en las empresas, bueno, tener en mente que al celebrar este tipo de operaciones, de transacciones entre el socio, entre la empresa y el socio, podría ser complicado o podríamos estar en presencia de un dividendo. ¿Cuándo podríamos, de acuerdo a la ley de la ley del impuesto sobre la renta, estar en presencia de un dividendo ficto? Dice, se tienen que reunir ciertos requisitos para no caer en la figura del dividendo ficto. Número 1, que el préstamo sea consecuencia normal de las operaciones de la persona moral. Es decir, que pues esto, digamos que si le presto al socio, bueno, también le preste a los empleados o le preste a los demás socios, no solamente a uno. Que se pacte a plazo menor de un año. Es decir, que el préstamo que yo le dé a mi socio no puede ser a un plazo mayor de un año. De lo contrario, ahí ya se consideraría dividendo. Y bueno, ahorita hablamos de la consecuencia de que se considere como un dividendo, pero otro tema importante es que el interés pactado, es decir, que el interés que la empresa le va a cobrar al socio por ese préstamo sea lo que es mínimo la tasa que fije la ley de ingresos de la Federación para los casos de prórroga de los créditos fiscales, que hoy, si mal no recuerdo, andan en 1.46%, es decir, tendríamos que prestarle, la empresa le podría prestar al socio a una tasa del 1.46% como mínimo para que no se considere dividendo ficto. Y número 2, por último, que si se pone un plazo establecido en el contrato de mutuo, si se pone un plazo, que se cumpla ese plazo. Es decir, si yo pongo 6 meses, el contrato y el pago se tiene que realizar a los 6 meses. Si me salgo de cualquiera de estas condiciones, entonces estoy en presencia de un dividendo ficto. Y bueno, ¿qué consecuencia tiene que sea un dividendo ficto? Un dividendo ficto para las empresas, para los socios de una empresa, eso significa que tendría la obligación de pagar un impuesto del 35% en su declaración anual. Es decir, es como si le estuvieras retribuyendo utilidades con ese préstamo. Entonces la autoridad contempla que eso se convierte en un dividendo y entonces tendría el socio la obligación de pagar el 35%. Por eso es importante cumplir con estos puntos. Obviamente el principal es tener el contrato firmado y que no sea a un plazo mayor de un año. Ahora, ¿en qué casos las personas morales podrían considerar acumulable un préstamo? Bueno, aquí simplemente es una condición. Obviamente es común también que los socios le presten a la empresa. Y bueno, aquí lo que se recomienda es que cuando una persona física le presta a una persona moral y este es mayor a 600,000 pesos en efectivo, eso para efectos de la ley del impuesto sobre la renta se considera un ingreso acumulable. Entonces, aquí es importante que todo sea obviamente mediante cuentas bancarias, mediante transferencias, y aparte la empresa, para no considerarlo como un ingreso acumulable, tendría que presentar una declaración informativa donde le avisa al fisco que está obteniendo ese préstamo mayor a 600,000 pesos en efectivo de parte de su socio. Entonces, por ahí es importante. Esto también muchas veces se hace y no se toma en cuenta. Aquí tenemos nada más 15 días para informarle al SAT, después de haber realizado la operación, que recibimos ese préstamo en el caso de la persona moral. Ahora, las personas físicas que reciben préstamos, cualquiera que sea, no estoy hablando del socio de una empresa, sino cualquier persona física, asalariado de honorarios, que realice una actividad empresarial, inclusive los del régimen de incorporación, cualquier persona física que reciba en el año
más de 600,000 pesos entre préstamos, donativos y premios, es decir, la suma de los tres de más de 600,000 pesos, eso se podría considerar un ingreso acumulable. ¿Cuál es la solución de que no se considera un ingreso acumulable? Bueno, en la declaración anual, en el Declarasat, viene un apartado de datos informativos. Muchas veces no le prestamos atención. Bueno, es importante si en el año recibimos esas cantidades. Ojo, aquí no estamos hablando de que los haya recibido en efectivo. Aquí estamos hablando que haya recibido por cualquier medio 600,000 pesos entre préstamos, donativos y premios. Si la suma de esos tres conceptos dan 600,000 pesos, tenemos la obligación de incluir en nuestra declaración anual, en el apartado de datos informativos, que recibimos esas cantidades, y eso en automático nos protege como personas físicas. Si algún día el SAT viene y nos revisa nuestras cuentas, bueno, mientras lo tengamos declarado no tenemos ningún problema. Si no lo tenemos declarado, entonces ya tenemos un problema, porque de acuerdo a esta tesis de la Suprema Corte de Justicia, el SAT está en su derecho de presumir que hay un ingreso fiscal. Aquí vamos a tener el tema, por ejemplo, una persona moral, lo que comentábamos ahorita, una persona moral, cuando reciba préstamos en efectivo y sean mayores a 600,000 pesos, deberá informar dentro de los 15 días posteriores que recibió esas cantidades. Obviamente, dentro de la información, pues va de dónde y de quién recibió esa cantidad en efectivo. ¿Por qué? Porque obviamente lo que el SAT busca es de dónde viene ese efectivo y si ya pagó impuestos. Entonces, la empresa, al declararlo, bueno, digamos que ella queda fuera de ese margen de que se le considera un ingreso acumulable, y ahora digamos que la estafeta pasa al socio para ver de dónde recibió esos 600,000 pesos en efectivo. Si el socio los pone en su declaración anual como un préstamo, bueno, pues de ahí él estaría protegido. Hay muchas maneras de que el socio pudiera obtener 600,000 pesos en efectivo. No estamos diciendo o no asumimos, aunque para efectos del SAT así lo hacen, que todo es de manera ilegal. Puedes haber recibido una herencia y disponer del dinero, puedes haber tenido utilidades de años anteriores y disponer el efectivo para meterlo en la empresa. Hay muchas maneras. Lo único que tenemos que hacer realmente es documentarlo. Es importante documentar de dónde obtuvimos ese dinero y para poder declararlo. Ahora, la empresa, este aviso se presenta por medio de la forma 86A, que es el aviso de préstamos, aportaciones para futuros aumentos de capital o aumentos de capital recibidos en efectivo. Ese formato está en la página del SAT, o también, ahora que está el buzón tributario, por ahí también hay una opción para presentarlo de manera electrónica. Ahora, en el caso de las personas físicas, como comentábamos, son 600,000 pesos por donativos, premios o préstamos, y esto, se pone en el Declarasat, en el apartado de datos informativos. Ahí podemos declarar, y declarando estos temas, estos préstamos que recibimos, nos quitamos el pendiente de que el SAT nos los pudiera fincar como un ingreso acumulable. Ahora, aquí estamos hablando de cantidades de 600,000 pesos hacia arriba, más sin embargo, si en una revisión tú tuvieras, no sé, por ejemplo, alguien te prestó 100,000 pesos, un primo, un hermano, un tío, lo más recomendable es de cualquier manera tener este contrato de mutuo firmado entre ambas partes y con plazos establecidos. Normalmente lo que se hace en la práctica, platicando por ahí con colegas, lo que haces en la práctica es, si es un préstamo entre hermanos o es un préstamo entre parientes o entre terceros, ponerle por lo menos un plazo de 5 años para cubrir el tema de que si no cumples el plazo te sales de la normativa fiscal. Entonces, normalmente por ahí es lo que se pudiera hacer. Y porque hablo entre hermanos, entre padres e hijos, hay que recordar que hay una figura que se llama donativos. Entonces, entre padres e hijos, el flujo de cantidades se puede documentar mediante un donativo, al igual, por ejemplo, que con la esposa. Pero entre hermanos, la ley contempla una limitante. Entre hermanos no existen donativos. Entonces, técnicamente lo que tendríamos que hacer en dinero que va o que fluye entre hermanos,
lo que tendríamos que documentar es un préstamo. Entonces hay que tener cuidado en ese tipo de cosas. Si bien estamos protegidos como familia por el tema de los donativos entre padres e hijos o entre hijos y padres, no se vale a la par, es decir, entre hermanos no se pueden hacer donativos. En estos casos se tiene que documentar como préstamos. Entonces, obviamente, pues ya si hablamos de tíos, primos, cualquiera que no es línea recta, pues también ya estamos hablando de préstamos. Entonces, es importante por ahí tenerlo presente para efectos de estar protegidos si algún día el SAT llegase a revisarnos. Ahora, ¿qué pasa con las cantidades que recibimos adicionales? Es decir, yo te presto $1,000,000 de pesos, si es un crédito de mutuo, si es un contrato de mutuo simple, bueno, pues te presto $1,000,000 de pesos, me regresas $1,000,000 de pesos, todos quedamos contentos y no pasa nada. Pero ¿qué pasa si es un contrato de mutuo con interés? Bueno, el interés técnicamente es un ingreso acumulable y deberíamos de estarlo informando como un ingreso acumulable y pagar los impuestos correspondientes. Es decir, si la empresa le presta al socio y forzosamente le tiene que cobrar el 1.46%, bueno, ese 1.46% que está cobrando de interés para efectos de la empresa, eso es un ingreso acumulable. Si fuera a la inversa, es decir, que el socio le preste a la empresa, bueno, sería exactamente lo mismo. Si pactas un interés del 2%, del 3%, bueno, ese 2-3% en tu declaración anual como persona física de que eres socio de una empresa, tendrías que estar acumulando ese ingreso y pagar los impuestos correspondientes. Ahora, un tema importante también por ahí, en el caso, básicamente en el caso de empresas y en el caso de socios, hay que hablar que los préstamos, este contrato de mutuo o los préstamos, los intereses generan IVA. ¿Por qué? Porque el IVA es una prestación de servicios. Entonces, si yo pacto una tasa de interés, por ejemplo, del 1.46%, bueno, técnicamente a ese interés tendría que sumarle o tendría que cobrarle aparte el IVA a quien le esté cobrando ese interés. Y por ende, bueno, tendría que darle una factura por esa actividad. Entonces, si se vuelve, por ejemplo, si el préstamo es de la persona moral al socio, pues bueno, la empresa no tiene problemas porque al final de cuentas está obligada a facturar todos sus ingresos y tendría, en un sentido estricto, tendría que entregarle al socio una factura con IVA por ese interés que está cobrando. El problema técnico o el problema práctico se presenta en que muchas veces los socios son los que le prestan a la empresa y bueno, la empresa, el socio normalmente solamente tiene su actividad como socio y pues bueno, no tiene sellos digitales, no factura. Entonces ahí para que la empresa pudiese deducir ese interés que le pagó al socio, pues sí tendría un problema porque no tendría un CFDI que ampare ese pago que le está haciendo al socio. Entonces, por ahí tendríamos una discrepancia en la parte fiscal, porque para el socio sí es acumulable y tiene que pagar el IVA, y para la empresa, pues al no tener un comprobante fiscal, pues no podría deducirlo y pues obviamente el IVA no podría acreditarlo. Entonces, sí es importante poner atención a este tipo de transacciones que hacemos en el día al día, para ver de qué manera podemos obtener, bueno, los beneficios fiscales de una deducción y poder estar también protegidos ante una revisión del Servicio de Administración Tributaria. Bueno, se nos acabó el tiempo. Por ahí tener en cuenta, como a manera de resumen, tener en cuenta que cuando los préstamos son mayores a 600,000 pesos se tienen que documentar, se tienen que documentar siempre, pero mayores a 600,000 pesos se tienen que informar para que la autoridad, en caso de una revisión, no nos los contemple como un ingreso acumulable. Buenas tardes, un gusto saludarlos. Esto fue Frecuencia Fiscal. Te invitamos a seguirnos sintonizando todos los viernes de 2 a 2:30 de la tarde.